Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina. Tenemos el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy será un día muy especial porque hemos de contar con dos invitados también especiales. Ellos son el doctor Juan Carlos Medrano, quien es médico especialista en fisioterapia y rehabilitación, pero además hoy es nuestro jefe de carrera de la carrera de tecnología médica. Y también está la profesora Iris Fernández, quien es licenciada en fisioterapia y rehabilitación, con los que hemos de compartir, abordar un tema que nos parece trascendental: el alto riesgo neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen factores que durante la época del embarazo, durante el parto e inclusive después de él, pueden afectar al feto, si está dentro de la matriz de la mamá, o al recién nacido posteriormente, severamente en su desarrollo neurológico. Entonces, estos factores que inciden sobre el desarrollo neurológico se los identifica como de riesgo. Y obviamente nuestros especialistas nos van a ayudar a aclarar qué cosas debemos conocer y qué debemos hacer cuando estamos frente a un problema como este. El problema del desarrollo neurológico afecta a una importante cantidad de habitantes del mundo. Se dice, por medio de las investigaciones, que hasta el 2% más o menos, en ciertas circunstancias, puede tener algún grado de afectación al desarrollo neurológico. Pero bueno, para ello están nuestros especialistas, con ellos hemos de conversar, por supuesto, pero ahora vayamos a nuestro sector FMENT Informa. Amigos, en esta nota ustedes escucharán de nuestras autoridades un hecho satisfactorio para la facultad. Se ha dado inicio al trabajo del consultorio de la Facultad de Medicina, consultorio que tiene por objeto prevenir el cáncer cervicuterino y de mama en las mujeres habitantes de nuestra ciudad. Este requerimiento era muy sentido, porque acontece que por razones fundamentalmente burocráticas, las señoras no pueden acudir a un centro hospitalario en el día, en el momento que dispongan de tiempo para hacerse una prueba de Papa Nicolau, por ejemplo. Entonces, esta es la razón por la que, imagínense ustedes, de 100 mujeres que deben hacerse Papa Nicolau, solo 30 realizan esta prueba. Pero lo dramático es que de estas 30 que se realizaron la prueba, solo 10 recogen el resultado. Entonces es obvio que la población está absolutamente desprotegida y los casos de cáncer avanzado han de seguir siendo una constante. Entonces la facultad, sensibilizada por este problema, inauguró y echó a andar este consultorio. Inicialmente él va a funcionar entre las 9 y 12 de la mañana y ustedes pueden acercarse allí a consultar y a tomarse la prueba. El costo va a ser de 10 bolivianos que simple y llanamente han de servir para reponer los insumos que se han de utilizar en esta prueba. Los profesionales que van a realizar este trabajo son de muy alto nivel, así que quedan invitadas para que a partir de la fecha puedan pasar por la Facultad de Medicina y hacerse su Papa Nicolau. Es una prueba anual obligatoria, mandatoria, que es la primera forma de hacer prevención primaria contra el cáncer de cervicuterino. Y allí mismo les van a enseñar
hacer la palpación de las glándulas mamarias también como una primera medida de prevención del cáncer mamario. Amigos, dicho esto, vayamos a la nota, por favor. Sabemos que tenemos problemas distintos de salud. Uno de los importantes es el tema oncológico. Nos preocupa mucho que cada vez estamos teniendo más casos de cáncer de todo tipo. Y ya directamente para las señoras, las mamás, las mujeres saben que el principal cáncer en nuestra patria es el cáncer de cuello uterino, le sigue el cáncer mamario y otros que en este momento no vamos a hablar, pero este es el principal asesino en lo que se refiere al área oncológica, al área cáncer. Entonces el Departamento Materno-Infantil ha tenido la iniciativa ya hace mucho tiempo, pero al fin estamos pudiendo concretar la iniciativa de poder brindarles a ustedes un servicio preventivo dirigido específicamente a estos dos cánceres, al cáncer de cuello uterino y al cáncer mamario. ¿En qué consiste este servicio? Recuerden que uno de los pilares fundamentales es la prevención. Nosotros sabemos que yo creo que ninguna persona que esté en sus sentidos quiere tener cáncer, esto es lógico. Y no solamente debemos centrar nuestros objetivos en la parte estructural, ¿no?, de edificios, helipuertos, hospitales, son importantes para la atención de los pacientes con cáncer, pero es tan importante como esto la parte preventiva, es decir, evitar la enfermedad. Y para esto también se requieren medidas preventivas que tienen que ver mucho con la educación y luego con acceso a ciertos servicios que puedan prevenir o por el contrario, diagnosticar precozmente. Ese es el objetivo de esta iniciativa que se llama, es un consultorio para la prevención del cáncer de cuello uterino y de los tumores mamarios. ¿En qué consiste? Esta unidad va a dar servicios a un precio simbólico a todas aquellas pacientes de la ciudad de La Paz o de otro sitio que quieran acudir a nuestro consultorio, que se encuentra ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en la planta baja. ¿Qué servicios van a tener ustedes? Van a tener primero un servicio de información, es decir, sobre estos dos temas, todo lo que ustedes necesiten saber acerca de no solamente la parte técnica, sino sobre todo cómo prevenir estas dos enfermedades, hábitos de vida saludable, etc. Luego van a tener el servicio de tamizaje, que es decir, detección precoz. ¿En qué consiste eso? Para lo que se refiere al cáncer de cuello uterino, se les va a tomar a todas aquellas que así lo deseen un examen citológico que se conoce popularmente como Papa Nicolau y además inspección visual con ácido acético, por un lado. Y también vamos a ofrecer servicios de biopsia cervical. Eso en lo que se refiere a detección precoz de cáncer de cuello uterino. Para el área mamaria estamos terminando de gestionar el tema de las mamografías, que son la prueba de tamizaje para ciertos grupos etarios y ciertamente la consulta igual en subespecialidad mamaria. De modo tal que todas ustedes puedan tener inicialmente el acceso a un diagnóstico precoz, todas las que quieran, pero también, más que nos interesa mucho mantener la salud de la población. Entonces, ¿qué significa esto? No solamente ofrecerte el servicio de diagnóstico precoz, iremos un pasito antes. Nos interesa capacitarlas para que ustedes puedan mantenerse sanitas, que obtengan hábitos de vida saludable, en qué momentos deben hacerse las pruebas, en qué edades, por qué es tan importante y demás. Porque hasta nuestras abuelas nos decían, ¿no?, que es siempre mejor prevenir que curar. Entonces van a tener ambos servicios. Los días de atención, inicialmente vamos a ver cuál es el impacto que tiene esto sobre la población. Nosotros esperamos que muy bueno, pero inicialmente los horarios de atención van a ser de 9 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, ¿no? Con un rol distinto de profesionales. Quiero avisarles que no soy la única, en realidad somos un equipo que estamos a disposición y a servicio de ustedes, conjuntamente con todo nuestro equipo de estudiantes y enfermería también. Lunes a viernes, 9 a 12 inicialmente, y si hubieran cambios, seguramente por este mismo medio lo iremos publicando. Amigos, ahora permítanme ir a nuestra primera pausa. En instantes vuelve la programación de TVU.
El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, están en el set nuestros invitados de hoy. Me voy a permitir presentar a ellos. A mi derecha está el profesor doctor Juan Carlos Medrano, quien es, como les había señalado, además el jefe de la carrera de Tecnología Médica. Doctor Juan Carlos, qué gusto saludarlo, gracias por venir. El gusto es mío, muy agradecido por la invitación. Estimada teleaudiencia, tengan ustedes muy buen día y que la actividad que vayamos a realizar el día de hoy sea de placer de ustedes. Gracias. Y también está con nosotros la licenciada Iris Fernández. Ella, como hemos señalado, es docente de la carrera de Tecnología Médica y especialista en fisioterapia y rehabilitación. Licenciada, gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Doctor, muy buenos días. Igualmente es un gusto estar acá. Muy buenos días a todos los televidentes y darles la información pertinente para el manejo de estos niños que son de vital importancia. Bueno, amigos, vamos a entrar a conversar sobre el tema. Habíamos señalado como una forma más o menos de dar un marco a el tema que vamos a desarrollar, que infortunadamente en los primeros años de vida es posible encontrar niños que sufren una serie de problemas en el desarrollo fundamentalmente neurológico. Obviamente la alteración del cerebro puede afectar seguramente muchos sistemas. Hemos de ver qué podemos hacer para prevenir aquello o qué podemos hacer cuando se instala el problema. Creo yo que todos tenemos algún grado de responsabilidad para disminuir y ojalá evitar estos problemas que no solamente se presentan en nuestro medio, sino a nivel mundial. Por eso me voy a permitir pedirle al doctor Juan Carlos Medrano que tenga la amabilidad de decirnos cuál sería el concepto, definición, doctor, del alto riesgo neurológico de los chicos. Bien, el alto riesgo neurológico es una alteración que se debe a un cuadro clínico que puede presentarse en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Esta alteración puede ocasionarnos algún tipo de discapacidad. Puede ser una discapacidad sensorial, que estaríamos hablando de niños que pueden tener ceguera o sordera, discapacidad cognitiva, aquellos niños que tienen retardo mental en los diferentes grados, o discapacidad del aparato locomotor, niños que tienen dificultad para caminar, para pararse, etc.
Estas discapacidades pueden ser mixtas, ¿no? Y pueden ser también triasociadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de alto riesgo, es importante poder tener una clasificación. Así, por ejemplo, se clasifican en 3 tipos. Un primer tipo, donde tenemos que hay un antecedente, por ejemplo, en la etapa prenatal, madres que han tenido amenazas de abortos consecutivos, ya es un signo de alarma para nosotros, o madres que tienen un niño prematuro, a pesar de haber realizado la maduración pulmonar, es un signo de alarma, y clínicamente los niños aparentemente están normales. Eso los clasificamos como niños de alto riesgo tipo 1. Así, por ejemplo, también los embarazos gemelares, los mellizos, son también de alto riesgo tipo 1, especialmente el que nace el segundo por el bajo peso que tiene. Hablamos de niños de alto riesgo tipo 2, aquellos que ya tienen un antecedente mucho más profundo, por ejemplo, en la etapa perinatal, es decir, durante el parto, una circular de cordón, donde el recién nacido tiene dificultades respiratorias, está morado, cianótico, está con aumento de la frecuencia cardíaca, taquicárdico, y su Apgar está bajo, está por debajo de 5, en el entendido que el Apgar va de 0 a 10, ¿no? Y de 5 a 10 ya tenemos un Apgar más o menos bueno. Pero que en la clínica empiezan a presentar algún tipo de alteraciones, niños que no se sientan en la edad, no controlan la cabeza, ¿no? Y que nos van a dar ese tipo de problemas. Y el tipo 3 ya es el niño que ya ha tenido un antecedente prenatal o perinatal muy grave y que, por ejemplo, una eclampsia, ¿no? Que nos puede dar aquello, y que ya clínicamente nosotros lo detectamos con alteraciones locomotoras, puede ser una disminución de movimientos en un hemicuerpo, aumento del tono muscular, es decir, dureza para realizar los movimientos, o también demasiado flácidos, ¿no? Entonces ya son niños donde, como se dice, no hay pierde, o sea, tiene una alteración, tiene una discapacidad, y que este tipo de cuadros, los tres tipos, deben ameritar una atención por la parte pediátrica en primera instancia, y luego por la especialidad mía de medicina física y rehabilitación, y trabajo completo con un equipo multidisciplinario donde entra fundamentalmente la parte de fisioterapia. Gracias. Licenciada Iris, esto quiere decir entonces que enseguida que se detecten factores que puedan alterar el desarrollo neurológico del niño, debe haber en cada centro un equipo multidisciplinario, ¿verdad? ¿Quiénes deberían estar conformando este equipo? Exactamente, doctor. Es importante el equipo multidisciplinario porque al trabajar con estos niños, tanto el pediatra, la nutricionista, el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, incluso a veces hasta la parte fonoaudiológica, ¿no? Nos va a ayudar a que el niño desarrolle adecuadamente, ¿no? Al tener estos riesgos que el doctor Medrano mencionó, nosotros vamos a intervenir oportunamente, más que todo para la prevención. Esta prevención nos va a ayudar a que el niño pueda cumplir los hitos del desarrollo adecuadamente, ¿no? Un motivo de primera instancia para intervenir nosotros, como en la parte de fisioterapia, es la parte de orofacial, ¿no? Estos niños tienen dificultad al succionar. Es el primer signo de alarma que tenemos, que el niño presenta esta debilidad a la succión. El niño no es incapaz de sostener el pezón de la madre, poder sacar la leche. Por tanto, nosotros vamos a intervenir ahí con una adecuada y oportuna intervención. Posteriormente a eso, nosotros vamos a continuar con lo que es la intervención de estimulación temprana, regulando un tono muscular. Estos niños generalmente presentan una alteración del tono muscular, muchas veces llegan a ser muy alto o llegan a ser muy bajos, ¿no? Y esto va a dificultar la parte motriz. Como también lo ha mencionado, la parte sensorial es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de alto riesgo neurológico, un gran porcentaje de los niños van a presentar lo que es la
discapacidad visual, ¿no? Tienen una alteración en la visión, por tanto también ahí entra lo que es la parte del oftalmólogo, ¿no? Que poder tratar y nosotros también intervenir fortaleciendo los músculos y la maduración neurológica del campo visual. Gracias, licenciada. Creo que estamos entrando en contexto. Ha dicho el doctor Medrano que puede haber alteración cognitiva, sensorial y motora fundamentalmente. Pueden haber otras deficiencias. Nosotros, desde el punto de vista gineco-obstétrico, podemos también determinar, al menos alertar al pediatra de la posibilidad de que un niño pueda nacer con riesgo de daño neurológico en ciertas circunstancias y a ver si podemos compartir. Por ejemplo, los recién nacidos que tienen menos de 1.500 gramos son niños susceptibles de hacer este tipo de problemas. Y el motivo fundamentalmente es la inmadurez pulmonar. De hecho, es inmaduro el recién nacido, maduro inclusive, ¿no es cierto? Es inmaduro, sus sistemas no están maduros. Entonces, él no tiene la capacidad ventilatoria que se espera, como en un recién nacido de término, y hace hipoxia. Y esta hipoxia es la que ha de generar, al final de cuentas, este déficit o este daño neurológico. Otro, fíjense ustedes, la tecnología, compartirá conmigo, ha logrado en los últimos 30 años reducir la mortalidad de los recién nacidos, especialmente prematuros, pero ha aumentado la probabilidad de el riesgo neurológico. De hecho, cuantos más chiquitos son los niños recién nacidos, más probabilidades tienen. El Apgar, usted ha dicho, excelente. El Apgar nosotros lo controlamos al minuto y a los 5 minutos. Como dijo el doctor Medrano, más o menos lo ideal es que esté por encima de 7. Cuando está a 5 menos, hay que advertir aquello. En todos los niños que requieren ventilación, fíjense ustedes, amigos, si los niñitos han llegado a terapia intensiva, compartirá conmigo el doctor Medrano y la licenciada Iris, también, obviamente son niños que son de riesgo, porque si llegan a la ventilación es que hay una incapacidad funcional pulmonar. Y por supuesto también niñitos que puedan sufrir sepsis, ¿verdad? Claro, que sí, puedan sufrir infecciones y desde luego son factores que hay que tomar en cuenta. Otros factores son los genéticos, doctor. ¿No es cierto? ¿Algo nos puede decir sobre ello, la influencia genética, sí, familiar tal vez? Bien, en principio, un poco también aclarando las primeras palabras de usted, doctor. Todo niño que tiene un bajo peso por debajo de 1.500 gramos al nacer, de acuerdo a la OMS, tiene un 70% de tener retardo mental, ¿no? Y hablamos en un retardo mental de leve, moderado y profundo. Desde el punto de vista genético, lo más común que se tiene es el síndrome de Down, la trisomía del par 21, ¿no? Niños que nacen con todas las características mongólicas que es el síndrome de Down y donde realmente van a tener flacidez sobre todo y que ellos, por ejemplo, nosotros los catalogamos como niños de alto riesgo tipo 3 porque ya estamos viendo que es un síndrome de Down y ya debe empezar inmediatamente su estimulación temprana, ¿no? Entonces, esas alteraciones genéticas que se van determinando nos pueden hacer ver una intervención mucho más rápida. Yo quiero enfatizar de que la parte de rehabilitación, la parte de estimulación temprana que acaba de decir la licenciada Fernández, está también en la parte preventiva. Claro. Porque si nosotros hemos tenido un parto muy difícil, con circular de cordón, donde el ginecólogo, el obstetra ha tardado, ha tenido dificultades en ese parto, un parto distóxico, ese recién nacido debe entrar automáticamente a un
plan de estimulación temprana antes de esperar absolutamente nada. Mucho más si tiene inmadurez pulmonar. Yo veo que en nuestros hospitales, si bien es cierto, manejamos el Apgar, pero en la ficha del recién nacido, y eso me llama la atención, no está el Apgar. Y para nosotros es fundamental determinar el Apgar, porque de acuerdo a ese Apgar, a esa escala, esa valoración inicial que se hace momento del nacimiento, nosotros ya podemos ver y recomendar que se inicie un plan terapéutico de prevención, ¿no? Correcto. Porque no nos olvidemos que hay una alteración en niños que nacen con distocia en el parto, cianóticos, que es las discapacidades del aprendizaje. Niños que son hiperactivos, tienen dificultades en la atención, en la memoria y para el aprendizaje. Entonces, eso, como usted puede ver, y todos los teleaudientes, es de que es importante ver cómo ha sido la etapa prenatal, el embarazo, cómo ha sido el parto y tener estos datos. Correcto, de ello vamos a hablar enseguida. Amigos, hemos intentado citar una serie de factores de riesgo que son susceptibles de afectar especialmente el área cognitiva. Reitero algunas de estas cosas. Los recién nacidos con muy bajo peso, generalmente prematuros que tienen dificultad para respirar, aquellos que son intubados, niñitos que tienen distrés obviamente respiratorio, o sea, mucha disnea, es decir, mucha dificultad a la respiración, respiraciones muy superficiales y frecuentes. Todos los niños, reitero, que fueron intubados también, estos niñitos que nacieron con un Apgar bajo, son niños que pueden desarrollar aquello. Y el doctor Medrano señalaba, a ellos hay que vigilarlos e inmediatamente intervenir. En el tema del síndrome de Down, niños que viven con Down, se sabe el diagnóstico y hay que empezar el estímulo temprano, porque la idea, amigos, es evitar que hayan secuelas. Y si las hay, que sean mínimas en comparación a aquellas que quedan si no se hace la terapia precoz y oportuna. Hemos de seguir hablando del tema, ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, como señalaron nuestros especialistas, estos niños que sufren de todas estas contingencias son susceptibles de presentar riesgo en el desarrollo neuronal o neurológico. Sin embargo, también estos factores pueden estar presentes durante el embarazo y me voy a permitir citar algunos. Por ejemplo, el parto prematuro. El recién nacido prematuro
no es solo un niño pequeñito respecto del término, es un niño que tiene inmaduros todos sus sistemas, y uno de ellos el sistema respiratorio. Hace hipoxia, y la hipoxia daña el cerebro. La preeclampsia, que en otros términos diríamos todos los síndromes que aumentan la presión de la mujer embarazada. Este aumento de presión disminuye la nutrición del feto, porque se produce constricción de los vasos que van a la placenta y de estos al feto, de tal manera que la nutrición disminuye y puede afectar severamente al feto. La restricción del crecimiento del feto inútero quiere decir que los niños que, por ejemplo, a las 35 semanas debieran tener un poquito más de 2.500 gramos en promedio, pueden tener 1.500. Eso se llama restricción del crecimiento. También están afectados. Los niños que, estando en curso de embarazo o de gestación, se les rompen las membranas. Si se rompen las membranas, las condiciones de vida del feto son alteradas dramáticamente. Y la infección puede ser un factor que puede coadyuvar. Si las señoras presentan hemorragias, especialmente masivas, también lo pueden afectar al feto. Y en el embarazo gemelar, cuando el parto es vaginal, el segundo feto es el que sufre más las consecuencias, porque hace también distintos grados de hipoxia. Como ven ustedes, adicionalmente el consumo de alcohol, tabaco y drogas afectan severamente el desarrollo neurológico. Si nosotros tenemos estos factores presentes en la mamá y se produce un parto, debiéramos muy rápidamente informar al servicio de pediatría o neonatología para que active al equipo multidisciplinario, donde actúe precozmente en procesos de rehabilitación tempranos para que las secuelas sean mínimas. De hecho, doctor Medrano, también hay que señalar a la alteración de la sensorial de la vista en niñitos también prematuros, pero que están largamente intubados y recibiendo mucho oxígeno, ¿verdad? Exacto. Al igual que aquellos que reciben demasiada luz frontalmente. Exactamente. Sí, la realidad de las cosas es de que ese tipo que en algún momento es una terapia nos tiene que llamar la atención, y el oftalmólogo pediatra es el que va a ver las alteraciones visuales y también la parte de auditiva, todo lo que es percepción. Ahora, hay algo que yo quisiera también tomar en cuenta. ¿Por qué la estimulación temprana y las técnicas que se usan en fisioterapia son importantes, que las va a desglosar la licenciada Fernández? Pero ¿cuál es su base neurofisiológica? ¿De dónde puede mejorar esa estimulación? Hay una disciplina y hay trabajos que empezaron con Paul Bach y Dita. Él empezó con lo que es la plasticidad cerebral, hoy en día llamada neuroplasticidad. Entonces, lo que pasa es de que, como usted decía, doctor, al existir cianosis va a haber baja oxigenación a nivel cerebral, por lo tanto va a haber muerte neuronal en determinados segmentos del cerebro. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Empieza a crear una nueva red informática, es decir, los axones de las neuronas vuelven a imbricarse, hacen sinapsis, es decir, se unen, y esa nueva red es la que empieza a dar una determinada funcionalidad. Entonces, ¿dónde está lo que hace el fisioterapeuta? El fisioterapeuta hace que esa red que se ha formado, esa nueva función que se está realizando, sea pues en provecho y sea de utilidad, pensando en que ese niño que está por tener una discapacidad o ya la tiene, lo pueda habilitar en la mejor forma posible. Entonces, esos avances hacen de que los diferentes procedimientos, técnicas manuales que hoy en día están en boga, como por ejemplo el Bobat, ¿no?, hacen de que pueda ese niño que era espástico
utilizar esa espasticidad, esa dureza, para que, por ejemplo, se pueda parar y pueda caminar. Entonces, esto nos trae un beneficio y ahí la importancia de la detección temprana que podamos hacer o en forma preventiva o en forma de abordar ya un determinado cuadro clínico. Licenciada Iris, el doctor Medrano señalaba que estos niños, por ejemplo, pueden tener flacidez muscular. De hecho, en general tienen, aunque pueden tener fases también hipertónicas. Tienen, usted lo señaló, dificultad para succionar. A lo mejor tienen otras deficiencias motoras. ¿Qué plantea fisioterapia para hacer una intervención precoz en estos niños de riesgo en los que ya se ha detectado alguna alteración? Lo primero que hacemos en fisioterapia es la forma preventiva, ¿no? Lo que buscamos es que el tono muscular del niño esté acorde, esté normal. Ya esté en una etapa flácida o una etapa hipertónica, lo que nosotros buscamos es regular ese tono muscular. ¿Para qué? Para que a partir de eso el niño pueda desarrollar las habilidades y actividades cotidianas que normalmente debería hacer. Por eso es que nosotros nos basamos mucho en los hitos del desarrollo, ¿no? ¿Qué debería hacer al primer mes, segundo mes, tercer mes nuestro niño? O sea, desde que llega a controlar cabeza, llega a rolar, llega a sentarse, llega a gatear, llega a ponerse de pie y a caminar, es importante para nosotros. El primer año de vida para nuestro niño va a ser de vital importancia a lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, la neuroplasticidad cerebral. Nosotros como fisioterapeutas vamos a ir a generar mayor estímulo para que esas neuronas creen redes neuronales, creen nuevas conexiones y se crea un plantel informativo de cada actividad que va a realizar el niño. Entonces, al tener esas habilidades, al trabajar con técnicas específicas como lo mencionaba Boba, Bobita, Castillo Morales que tenemos, ¿no? Y otras técnicas más que nos ayudan a nosotros a prevenir esta alteración probable que pueda tener, o si es que ya se ha establecido la patología como un daño cerebral infantil, una espasticidad, nos va a ayudar a que logre la mayor capacidad de desarrollo normal nuestro niño. Correcto. Amigos, creo que este aporte es sumamente importante. En estos niñitos en los que hemos detectado factores de riesgo, se debe activar al equipo multidisciplinario, especialmente la parte de fisioterapia, para que preventivamente ya se vaya trabajando en estos niños. Y qué bueno que han señalado aquello denominado como plasticidad cerebral. Realmente es un hecho que niños que tienen alteraciones severas por la hipoxia, por el edema que puede tener el cerebro, con este tipo de intervención realmente reconectan o forman redes nuevas que suplen a las que pudieran haberse alterado. Y en muchos casos la rehabilitación es ad integrum, ¿verdad? Es de vital importancia, doctor, porque nosotros incluso hacemos el seguimiento de nuestros niños desde que nace hasta los 6, 7 años, tenemos que seguirlos viendo, tenemos que controlarlos. No es decir, lo veo 3 meses y luego se va, sino la rehabilitación llega a ser hasta los 6, 7 años que logramos que ese cerebro logre madurar lo más probable posible con todas las actividades motrices, cognitivas y emocionales que pueda tener nuestro niño. Correcto. Entonces, doctor Juan Carlos, no basta el diagnóstico y la estimulación temprana en el hospital, sino que se debe seguir en citas concertadas a los 3 meses, a lo mejor a los 6, hasta los 6 o 7 años, hasta la edad escolar prácticamente, ¿no es cierto? Porque allí, en este tiempo, es donde se van a determinar algunas deficiencias, si quedaran todavía por resolver, y se puede seguir trabajando. Exactamente, claro que sí. Por ejemplo, lo que se hace en una primera etapa es hacer terapias diarias. Posteriormente manejamos en forma interdiaria y lo que hacemos son programas donde quienes participan fundamentalmente los padres, que son los que tienen que trabajar en forma conjunta bajo la guía del profesional, en este caso del fisioterapeuta. Y como hablaba la licenciada Fernández, entra un equipo multidisciplinario. Y entonces se empiezan a trabajar con esas guías y además se va haciendo el control de las cosas que pueden ir apareciendo nuevamente. Por ejemplo, algo que es muy frecuente, la discapacidad del aprendizaje o el síndrome disatencional, que hoy en día está muy en boga. Son niños que en
etapa ya de preescolaridad, ¿no? Entre el lactante mayor y el preescolar, empiezan a ser hiperactivos, ¿no? Los hiperactivos, o también son muy hipoactivos. Entonces, en ese tipo de niños tenemos que ir trabajando esa hiperactividad. Ahí entra, por ejemplo, una técnica que es la musicoterapia, que ayuda a que puedan disminuir esa hiperactividad, y lo hacen en fisioterapia, ¿no? La fonoaudióloga entra con el apoyo que se llama fono preescolar, con toda la parte del lenguaje, porque es otra cosa muy común, niños que no hablan, ¿no? Entonces, muchas veces el término muy común se dice, no te preocupes, es varón, ya va a hablar y tiene 1 año y medio, y no es normal que un niño al año y medio no esté hablando. Ya tenemos que preocuparnos. Correcto. Entonces, hay decálogos que nosotros manejamos en el sentido de que eso tenemos que hacer la detección temprana y oportuna para que empiece a trabajar la fonoaudióloga y la psicóloga, porque si no hay comunicación, no hay lenguaje, difícilmente va a haber aprendizaje. Correcto. Entonces entra el equipo a atacar varias áreas, y eso lo hacemos con los controles que se van realizando y con el trabajo mancomunado con las otras especialidades, pediatra, neuropediatra, y todos vamos conformando y viendo a la persona para que pueda habilitarse y estar en mejores condiciones. Correcto, amigos. Creo que ya al menos 2 conclusiones podemos sacar. Cuando los niñitos tienen factores de riesgo, como los que hemos citado, inmediatamente se debe activar al equipo para que empiece a trabajar, por un lado. Y este trabajo, de acuerdo a esquemas, podrá durar y debe durar hasta los 6 o 7 años, porque es posible detectar otras alteraciones de acuerdo a cómo va desarrollándose el niño. Y por otro lado, debiera hacerse, si todo ha salido normal, los controles del niño sano, que precisamente mensualmente permiten detectar lo que señaló el doctor Juan Carlos Medrano, las actividades que hacen los niños en relación con su edad cronológica, a qué edad se sientan, a qué edad gatean, levantan la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que todos podemos contribuir para que podamos rápidamente detectar si hay algún problema, para que por medio de la rehabilitación se puedan resolver la inmensa mayoría de los casos. Licenciada Iris, usted dice, hay técnicas de estimulación temprana. ¿A qué se refiere? Bueno, es la forma de cómo nosotros vamos a manipular a nuestro niño, ¿no? Para que pueda lograr una cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, cuando buscamos una regulación del tono muscular, nosotros trabajamos mucho con la técnica Bobath. La técnica Bobath nos ayuda a partir de la propiocepción que vamos a dar en las articulaciones, a que el niño pueda sentir su cuerpo de forma adecuada. Corregir patrones anormales, que nos vamos a basar en esa etapa cuando el niño esté entre el primer mes al 5.º mes, en la valoración de los reflejos primitivos. Nosotros tenemos que lograr que madure el sistema nervioso central, haciendo que estos reflejos primitivos desaparezcan y aparezcan lo que llamamos las reacciones de enderezamiento. Estas reacciones de enderezamiento nos van a permitir facilitar al niño a que pueda sentarse, pueda rolar y pueda hacer, ¿no? Estas técnicas de estimulación temprana es la forma que como nosotros vamos a lograr la neuroplasticidad cerebral y, como decíamos, enseñarle a los padres de familia para que ellos puedan trabajar en la casa es de vital importancia. La fisioterapia sí contribuye bastante en lo que es la rehabilitación del niño, pero la oportuna actuación de los padres también va a ser de vital importancia, como ellos también van a trabajar en la casa. Gracias. Creemos que definitivamente la familia es la que debe incorporarse en el trabajo de rehabilitación. Y existen reportes, queridos amigos, reportes que nos dicen que en las peores condiciones de diagnóstico de un niño, gracias a la intervención oportuna de la rehabilitación y la fisioterapia, la recuperación es prácticamente al íntegro. No olviden algo más. En edad preescolar, ustedes van a quedar a veces sorprendidos porque hay tantos niños con hipoacusia, es decir, con disminución
de la capacidad auditiva, o alteraciones visuales, o dificultades para articular palabras, y algunas otras, son producto probablemente de estos factores que incidieron en los niños tempranamente, que se podían haber corregido si se intervenía oportunamente. Por ello, creo que ya de maduro cae un consejo. Los embarazos deben ser controlados por medio del control prenatal. Allí se detectarán factores y se corregirán. El parto debe ser institucional, porque allí podemos nosotros determinar las condiciones del recién nacido y, por supuesto, plantear alternativas en caso de necesidad. Y el seguimiento posterior, postnatal, es mandatorio y obligatorio. Esto nos han dicho nuestros especialistas en síntesis y creo que debemos atender sus consejos. Amigos, vamos a seguir hablando del tema, permítanos ir a un nuevo corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le hemos de pedir al doctor Juan Carlos Medrano y a la licenciada Iris Fernández que nos den algunos consejos o nos hagan alguna aclaración sobre lo tratado hasta este momento para nuestra distinguida teleaudiencia. Doctor Medrano. Bien, si bien hemos hablado de lo que es percepción, y cuando hablamos de percepción estamos hablando de los 5 sentidos, es importante también hablar del sexto sentido que manejamos en el área de fisioterapia y en la parte de rehabilitación, que es la parte propioceptiva. ¿Qué es la propiocepción? Es la información que tiene nuestro cerebro del cuerpo en el espacio. Me explico. Ahorita, por ejemplo, el doctor Mendoza está sentado, pero él sabe cerebralmente que está sentado, porque esa información le está llegando a través de los receptores que están en nuestros tendones y en los músculos. Cuando nos alimentamos, por ejemplo, nadie piensa en cómo está llevando la cuchara a la boca. Podemos alimentarnos tomando la sopita, pero podemos estar charlando con otra persona y son los automatismos del movimiento. Y eso es lo que se trabaja en muchas de las técnicas, como acaba de decir la licenciada Fernández. Muchas gracias. Un consejo, licenciada, para nuestra teleaudiencia, por favor. Claro que sí, decirles a los papás que es muy importante tomar atención a nuestros niños, cómo ellos se van a desenvolver, cómo ellos se van a desarrollar. Y si nos vemos alertados por algún problema que veamos en nuestros niños, acudir al especialista, es muy importante. La prevención en nuestros niños es de vital importancia, más que todo para la etapa de aprendizaje, ¿no? Muchas veces los papás se dan cuenta recién que los niños tienen algún tipo de dificultad cuando están en la etapa escolar. Pero la prevención va a ser de vital importancia para que nosotros como papás también tengamos esa etapa y esa tranquilidad que nuestros niños van a tener un desarrollo adecuado y oportuno. Amigos, creo que los consejos han sido muy importantes. De hecho, vigilen cómo se desarrollan los niños, sus hijos, y si encuentran cualquier situación que pudiera llamar la atención,
consulten, por favor, lo más tempranamente posible. Lo hemos dicho en alguna sesión, más del 80%, otros dicen 90% del desarrollo cerebral acontece en los primeros 2 años de vida. Y la plasticidad del que nuestros distinguidísimos invitados hablaron nos dan la fuerza para saber que con intervenciones precoces y oportunas se puede rehabilitar al niño que sufre de factores de riesgo hasta llevarlos a recuperarse totalmente o a estar muy cerca de aquello para que puedan hacer una vida de interrelación normal. Esto fue todo por hoy. Permítanme agradecerle a nuestros invitados. Doctor Juan Carlos, gracias por su visita. Gracias, licenciada Iris. Y quisiéramos comprometerlos para que en una siguiente oportunidad podamos ampliar todavía mucho más este tan importante aspecto. Claro que sí, doctor, nosotros con mucho gusto. Podríamos hablar ya de un determinado cuadro clínico, he nombrado varios y yo sé que son de interés de nuestra teleaudiencia. Claro que sí, doctor, para nosotros un placer y también dar la información pertinente a la población para que pueda tomar en cuenta. Muy bien, amigos, ahora permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo por fin los teléfonos de los que tanto nos quejamos cuando utilizan nuestros hijos están desarrollando plataformas inteligentes para determinar infecciones en los oídos de los usuarios. Vayamos a la nota, por favor. Una plataforma intuitiva para teléfonos inteligentes permite detectar posibles infecciones de oídos en niños. Los científicos han creado una plataforma intuitiva basada en teléfonos inteligentes capaz de detectar rápidamente la presencia de líquido en el oído medio en niños, un indicador de problema de infecciones de oído. El nuevo sistema, que fue validado en 98 oídos de pacientes en un centro quirúrgico pediátrico, podría construir una herramienta efectiva y de bajo coste para que los padres detecten infecciones de oído como la otitis media aguda, una de las principales causas de visitas a los servicios sanitarios pediátricos. Algunos casos de otitis media aguda pueden provocar complicaciones graves como la meningitis. Además, otras infecciones pediátricas del oído, como la otitis media con derrame, se asocian con retrasos en el habla y un menor rendimiento escolar. La detección de líquido en el oído medio es a día de hoy una necesidad fundamental en la medicina pediátrica, pero las pruebas actualmente existentes como la timpanometría no pueden realizarse en el hogar o requieren equipos de elevado coste. Para superar estos obstáculos, Justin Chan y sus colegas crearon un sistema que utiliza los altavoces y micrófonos de un teléfono inteligente comercial para enviar chillidos audibles hacia el canal auditivo. A continuación, un algoritmo de aprendizaje automático analiza señales acústicas reflejadas y predice el estado del oído medio. Un tono más profundo en el sonido indica que el oído medio está lleno de pus o de líquido. El sistema no requiere equipos adicionales más allá que un pequeño embudo de papel para orientar el sonido, que se puede construir con papel de impresora, tijeras y cinta adhesivas en menos de 3 minutos. Los investigadores comprobaron el sistema utilizando un iPhone 5S y un Galaxy S6 en 98 oídos de pacientes con edades comprendidas entre los 18 meses y los 17 años, y confirmaron que la plataforma detectaba líquido en el oído medio con igual o mejor eficacia que otras técnicas más establecidas, como la reflectometría acústica. Es importante detectar que los padres de los pacientes operaron el sistema con la misma facilidad que los médicos en un experimento independiente con 25 oídos de pacientes, sin que el software se viera sustancialmente afectado por el ruido de fondo, como el sonido de llanto de un niño. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Nos comprometemos a venir renovados la siguiente semana, pero queremos recomendarles que ustedes disfruten de su familia. Cuiden a los niños, ellos dependen totalmente de nosotros, y el bienestar de ellos garantizará con toda seguridad una vida feliz cuando sean grandes. Que
Que tengan ustedes lindo fin de semana y muy buenos días.